de Misión Bíblica Carismática, este es el día del Señor y vamos a celebrarlo con alabanza, con gratitud, con adoración. Y queremos darles la bienvenida a todos los que nos están siguiendo de diferentes partes del mundo y también diferentes partes del Perú. Yo me encuentro en Lima, Perú, y es una bendición muy grande estar juntos en este día del Señor. Vamos a empezar orando como siempre lo hacemos, con nuestro deseo de alabar, de exaltar al Señor. Vamos a cantar juntos y luego vamos a ver el nuevo orden mundial. Vamos a hablar del nuevo orden mundial para estar informados, pero lo vamos a hacer con la Biblia. Así es que les pido tener a la mano una Biblia para que ustedes se aseguren que lo que estoy diciendo realmente está escrito en la Biblia. Oremos juntos. Amado Señor, muchas gracias. Qué bendición nos das de estar juntos en un mismo espíritu, en la verdad, Señor, que tú nos enseñas en tu palabra. ¿Quién más podría decirnos estas cosas, tanto del pasado como del futuro? ¿Quién más? Nadie más, porque tú eres Dios y tú todo lo sabes y todo lo conoces. Tus pensamientos son insondables, mi Señor, y tu sabiduría inmensamente grande. Por eso hoy empezamos, mi Señor, dándote gracias por tu palabra y queremos rendirte adoración, darte alabanza, porque tú has dicho que todo lo que respira alabe al Señor. Así es que si tú respiras, cantemos juntos, Vamos.
podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinarás. Adoramos solo a ti, Señor. Eres todo para mí. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios y adoramos, todopoderoso y soberano, grande en
Precioso Jesús, te adoramos, Señor. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan, su sangre el vino, derramado fue por amor. La tierra tembló, el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, un Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Y mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es.
Jesús. Recibe toda gloria, Señor. Recibe toda exaltación. Magnífico, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, la riqueza, la sabiduría, por siempre y para siempre. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Adorar a Dios es maravilloso, porque cuando le adoramos, nos acercamos a Él y tenemos momentos muy hermosos en los que nos deleitamos con Él. Dios nos habla, Dios habla, hay que lo busca, le enseña, pero hay que buscarlo. Y en adoración lo buscamos rendidos a Él, rendidos porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. No estoy diciendo que no podemos pensar, no, Él nos dio la razón, Él nos dio el intelecto para que pensemos, pero en la adoración nos acercamos a Él y vamos hoy día a adorarle con la provisión que Él nos ha dado. Le adoramos porque es nuestro Dios y lo hacemos con un corazón agradecido y además Dios nos proteja de la codicia. ¿Qué es la codicia? Ese deseo de acumular, de tener más y más y más dinero. ¿Cómo se lo voy a dar a Dios? Nos protege. Dios nos ama y siempre quiere protegernos y cuidarnos. Y el día de hoy vamos a honrarle, vamos a adorarle con diezmos, ofrendas especiales, primicias, con todo aquello que hemos dispuesto en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos guíe a hacerlo. Oremos. Amado Señor, nos presentamos delante de ti con mucho temor de Dios, respeto ante tu magnificencia y reconociendo que tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos son mejores que los nuestros. Y hoy te traemos estos bienes, mi Señor, con los cuales queremos adorarte, reconociéndote a ti como nuestro único Dios, nuestro Padre eterno. Gracias, Dios mío. Gracias. En el nombre de Jesucristo lo hacemos y decimos amén. Amén. Bueno, vamos entonces a ocuparnos el día de hoy del nuevo orden mundial. Esta expresión, estas palabras no se escuchaban antes. Es algo que ha aparecido, no de repente, sino lentamente, hace como 4 o más años, pero muy lentamente empezó a entrar poquito a poquito a la mente de las personas, hasta que hoy día casi todas las personas en el mundo saben a qué se refiere el nuevo orden mundial. Ahora sí, lo conocen o tienen alguna idea, lo han escuchado. Al comienzo se esparció muy lento, pero luego fue como reguero de pólvora. Sí, pero vamos a orar. Tenemos la Biblia, no vamos a ver el nuevo orden mundial en las noticias, no. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Por eso es importante que tengas tu Biblia, los niños también. ¿Para qué? Para corroborar que lo que estoy diciendo realmente lo dice Dios. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, porque verdaderamente es lámpara a nuestros pies. Sobre todo en estos tiempos de tanta
de tantas ideas, de tantas palabras que se hablan, de tantas personas que dicen una cosa, otra cosa, dicen, se contradicen y así. Pero nosotros queremos andar en la verdad y la verdad solamente nos la vas a dar tú a cada uno de nosotros por medio de tu poderosa palabra, la palabra con la que creaste todo el universo. Gracias, Dios mío. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé revelación de tu palabra, de tal manera que vivamos con esa lámpara en medio de la oscuridad que existe en estos tiempos en relación al nuevo orden mundial y muchas otras cosas, muchos otros asuntos. Gracias, Señor, porque tú eres la luz. Tú no eres oscuridad, sino que tú eres luz y traes luz a nuestro entendimiento, a nuestra alma, también a nuestro espíritu y también aún hasta nuestro cuerpo. Necesitamos caminar en la luz, en la verdad, mi Señor, en estos tiempos de grandes dificultades. Gracias, bendito Dios. Oramos juntos en el nombre de Jesucristo y decimos todos, amén, amén. Gracias, Señor. Bueno, ¿qué es el nuevo orden mundial? Cuando nosotros hablamos de orden mundial, estamos entendiendo y sabemos que se trata del gobierno del mundo, que nuevas leyes, nuevas reglas, nueva economía, nueva política, todo nuevo, pero diría yo a la vez bien antiguo. El orden mundial es un sistema de gobierno, pero en el mundo entero. Esto sí es nuevo, nunca ha sucedido. Un solo gobierno para el mundo entero, es decir, todo el poder centralizado en un pequeño grupo de personas. Ya no cada nación soberana y que se elige a las gobernantes. No, aquí no va a haber elecciones. Para el nuevo orden mundial no habrá elecciones. Así es que alguien dirá que bueno, ya no voy a tener que votar, porque hay gente que no le gusta votar. A mí siempre me gustó votar. ¿Por qué? Porque es un derecho. Es un derecho. No es que uno va, se sienta porque se le antojó, se sienta a gobernar a la nación. No. El pueblo decide. Pero continuemos. A lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos han creado diferentes formas de gobiernos. Por ejemplo, podemos mencionar la monarquía con reyes, y muy similar a la monarquía también, por ejemplo, el gobierno, los imperios, con mucho poder centralizado. Aunque el día de hoy hay monarquías que tienen los ministros o tienen el parlamento que equilibra los poderes. Cuando alguien tiene demasiado poder, siempre, 100% de las veces, se levanta tanto a sí mismo o a sí misma, también puede ser mujer. En la historia ha habido emperatrices y que se hace la voluntad de esa persona por encima de todos. Ese no es un gobierno de acuerdo a lo que Dios manda. Es decir, la teocracia es el gobierno de Dios. Israel nació como una teocracia y entonces Dios gobernaba sobre su pueblo, Dios mismo, directamente por medio, digamos, de Moisés. ¿No? Entonces Moisés escuchaba a Dios y les dio las leyes, todo lo que Dios le dio.
También se ha hablado de reyes, de zares, de incas, etcétera, etcétera. Diferentes nombres o títulos para lo mismo. Un gobierno bastante centralizado, donde una persona y luego la familia son los que tienen todo el poder. Cambiaron las monarquías después de la Revolución Francesa y entonces ahora sí hay un equilibrio, aunque en el mundo hay pocas monarquías. Cuando hablamos de totalitarismo o dictadura, puede presentarse en cualquier nación, en cualquier momento. Es alguien que se auto elige, nombra como el gobernante de la nación. ¿Por qué? Porque así se le antoja a esa persona, sea un civil o sea un militar. Generalmente en tiempos pasados en Latinoamérica hubo un tiempo de muchas dictaduras de militares. ¿Qué necesita un hombre o mujer que va a establecer un gobierno totalitario, dictatorial? Lo que necesita es estar muy bien, en buenas relaciones con el ejército. De tal manera el ejército no se le va a levantar y este gobernante va a ser muy generoso para sostener su poder y gobernar como él cree, como a él se le antoja, como a él le parece, impone su voluntad. Hubo el rey Luis XIV en Francia, Luis XIV, que llegó al extremo de decir: yo soy el Estado. Y se los dijo a sus ministros en ese tiempo, se los dijo: yo soy el Estado. En otras palabras, ustedes no son nadie, son una figurita ahí, unos títeres nada más, y yo soy el que gobierno y se hace lo que yo digo. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Entonces era muy generoso con el ejército. Y así el ser humano, a lo largo de la historia, ha habido gente abusiva con gobiernos totalitarios. En la actualidad existen gobiernos totalitarios, pero esos gobiernos totalitarios se mantienen, se quedan años de años y aún hereda alguien más la posta si es que se muriera el caudillo, el que se levantó. Ejemplo tenemos en Cuba, ¿no? Por tomar una nación nada más. Cuba con Castro, pero Fidel Castro se murió y le dejó el lugar a su hermano. Y así, ahora están dejando a otras personas, pero el pueblo sí es sojuzgado. O sea, es gobierno humano creado por las malas pasiones, los deseos de levantarse a sí mismo, y tiene que hacer mucho con la soberbia, el orgullo, la maldad, porque todo gobierno dictatorial mata a los que no están de acuerdo con ellos. Entonces, esa es una brevísima información de los gobiernos, porque estamos hablando de un nuevo orden mundial y que vendría a ser un gobierno de todo el mundo, todos sojuzgados bajo un solo gobierno. Les voy a pedir que vayamos al Antiguo Testamento en 2 Crónicas 29, 10 al 11. 29, 10 al 11. El libro es 2 Crónicas en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver, yo dije que Israel ha sido la única nación que en algún momento en su inicio fue gobierno teocrático, es decir, bajo la dirección de Dios, bajo las leyes de Dios,
obedeciendo y muchas veces fallando en ello. Y el pasaje que vamos a leer es del rey David. Pero ¿cómo había rey si era teocracia? Es que llegó el momento en que ellos quisieron ser como las demás naciones, rechazaron el gobierno de Dios y decidieron que querían rey. Querían un rey. Y Dios dijo al profeta Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí. Pero Dios no se impone, Él no es dictador. Deja que los seres humanos decidan lo que quieren, sea para vida o para muerte, sea para bendición o sea para maldición. Si obedecemos lo que dice la Biblia, tendremos vida y bendición. Si la desobedecemos, en automático, muerte y también maldición, o sea, nos va mal. Vamos a leer este pasaje, palabras del rey David, segundo rey de Israel, porque el primero Dios lo desechó. Hay gente que dice que Dios no desecha, a él sí lo desechó. Y hay otros personajes que también fueron desechados de acuerdo a mi Biblia. Bien, versículo 10 dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo, es por la eternidad. Y empieza a alabar a Dios y a adorarle, diciendo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, y el poder, y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en el cielo, en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos, lo repito. Y tú eres excelso sobre todos. Está reconociendo que Dios es el Altísimo, que todo le pertenece a Él y que el gobierno viene de Él. Continúa diciendo, las riquezas, la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, tú gobiernas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu poderoso nombre. David era un hombre de adoración, de alabanza. Era un hombre, sí, era guerrero, era rey porque Dios lo había escogido, pero él gobernaba bajo las leyes de Dios. Por eso es que a Dios le agradaba David. El primer rey fue desechado porque no obedecía, era rebelde. David fue sumiso a Dios y siempre hacía en temas de gobierno lo que Dios le mandaba hacer. Entonces el pueblo vivía bien, estaban tranquilos, no tenían grandes sustos o carencias. Y después con el reino de Salomón, el hijo de David, también las cosas siguieron muy bien. Pero fue después de Salomón que hubo rebelión, se separó el reino del norte y el sur. David era el rey por voluntad de la nación, no porque Dios hubiera querido poner un rey, pero Dios escogió a David, no el pueblo, sino Dios lo escogió a él. Este hombre, David, tenía claridad para entender las cosas de gobierno y que era Dios el dueño de todo. No era él el que tenía el poder y que él se ufanaba. No, nunca se impuso con maldad sobre el pueblo. Jamás fue un buen rey en ese sentido. Aún así, ni siquiera los reyes de Israel, los que continuaron, lograron
establecer el reino de Dios en la tierra. Porque el reino de Dios, quería Dios que Israel fuera ejemplo para las demás naciones, pero lo traicionaron. Entonces, hay mucho ejemplo de Israel, pero no a los niveles que Dios quiso para esa nación. Una nación muy especial. No vamos a seguir hablando de Israel, quizás en otra prédica hablaremos de ese maravilloso pueblo. Bien, entonces los gobernantes, los reyes, los zares, los incas, los presidentes, todos a lo largo de la historia han gobernado bajo un sistema de gobierno humano, no divino, no de Dios, sino un sistema de maldad, fieles al estilo de Satanás. Muchos de ellos, y en las cortes antiguas y hasta el día de hoy, en los palacios de gobierno o casas de gobierno, suelen haber hechiceros como Faraón y otros en la antigüedad, hechiceros, brujos, médiums, como los quieran llamar, que son agentes del diablo. Por eso es que los gobiernos en la tierra son injustos, son malvados muchas veces, son muy duros con el pueblo y son muy corruptos también. Cuando hablamos de gobierno del diablo, estamos hablando, el sistema del diablo, estamos hablando de tinieblas. ¿Habrá el día de hoy, en la actualidad, habrá alguna nación que está muy satisfecha con el gobierno que tiene? La verdad que no conozco ninguna. Sé que Finlandia tienen las encuestas que se hacen cada año en todo el mundo, tienen el nivel más alto de felicidad, de satisfacción de los ciudadanos, pero no es un gobierno perfecto como para decir que sea gobierno de Dios. Tiene elementos que sí lo son, pero muchas veces aún esos gobiernos pues entran los pecados personales de los gobernantes que dañan a la nación toda. No solamente es que, bueno, tuvimos inflación por unos años, no, toda la nación. Vamos a leer a Mateo capítulo 3, que nos habla de Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 4, en el versículo 17, después de las tentaciones que el Señor Jesús tuvo, que el diablo lo estaba tentando y que el Señor Jesús venció en cada una de esas tentaciones, habla del Señor Jesús y son las primeras palabras que el Evangelio de Mateo nos muestra del Señor Jesús al empezar su ministerio público. Dice así: desde entonces, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En nuestra Biblia tenemos el libro de Mateo como el primer libro del Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es la relación de Dios con Israel y que nos sirve de mucho ejemplo, mucho aprendizaje. Y ya en el Nuevo Testamento, el anuncio del Señor Jesús es que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quiere decir que durante el Antiguo Testamento no estaba cerca el reino de Dios? No,
era otra dispensación, era otro tiempo, los tratos de Dios eran diferentes y se entra a un nuevo tiempo con la venida de Jesucristo y el acercamiento del reino de Dios. Es maravilloso haber nacido en estos tiempos, ¿no? Los tiempos que escogió Dios para nosotros, para que nosotros cumpliéramos un propósito, cada uno de nosotros, en este tiempo y en este lugar que nos encontramos. Con la venida del Señor Jesucristo, entonces, no vino Él para imponer su reino, sino para salvarnos y acercar el reino de tal manera que como iglesia nosotros lo extendamos. Ese es el deseo de Dios y Él vino a salvarnos. Los cristianos somos salvos por la sangre de Jesucristo, es decir, que nos encontraremos con Él en el futuro y habrá gobierno de Dios por la eternidad. Y también trabajaremos allí, pero con otra actitud, de otra manera, de otra forma, en los asuntos y los negocios de nuestro Padre. El nuevo orden mundial, entonces, del que se ha hablado bastante y que sabemos que sí, un grupo de personas, no son tantas personas, tienen el poder económico en sus manos en este momento, en sus manos. Estas personas tienen tanto poder, tanto dinero y son los que prestan a las naciones que manipulan los precios, manipulan de todo en el mundo, manipulan también a las naciones y a los gobernantes. Si tú no das esta ley, si no la apruebas, entonces no te prestamos. Y claro, las naciones endeudadas son como las familias endeudadas. Si alguien no les presta, si no obtienen un préstamo o algo, entonces los dejan sin comer, que se mueran. Y por eso es que los gobernantes, no solamente por eso, sino que les dan un dinerito a ellos para nada chiquito y que los anima a aceptar todo lo corrupto. Llegan al extremo hasta de decirle, bueno, si tú quieres que yo te preste, véndeme este territorio. Y están vendiendo territorios y están comprando territorios de las naciones, una de ellas el Perú. Y no son pocas naciones, son muchas naciones que están siendo manipuladas por estas personas. Que digo que no son muchas, sino grupos pequeños de personas que no las voy a mencionar porque ustedes saben quiénes son. Quieren el gobierno mundial y por cómo han avanzado, pareciera que lo están logrando. Están logrando lo que es el gobierno mundial. En la parte de la economía ya lo tienen. Incluso algunos de ellos son dueños de las Naciones Unidas. Entonces, las decisiones que se toman en las Naciones Unidas son de lo que ellos quieren hacer. Esto significa que estamos viviendo un tiempo en el que el poder está concentrado. No es que cada nación es soberana, no, porque con esos créditos inmensos nunca van a poder pagar la deuda, pero están pagándola con los precios bajos de los recursos naturales de las naciones y también con la compra de territorios. Y esto significa que este orden mundial tiene sus reglas
y que ya están estableciendo todo lo que a economía se refiere. También el área de salud, el área de educación. Por eso los colegios han cambiado y sacaron nuevos currículos, porque era para que les prestaran más dinero y estos políticos siguieran siendo populares y siguieran siendo bien vistos y bien forrados de bastantes millones. Entonces, de dólares. Esto que estamos viviendo es el anticipo del anticristo, del gobierno del anticristo. Por eso digo, nosotros hemos vivido siempre las naciones bajo gobiernos humanos y sistemas humanos, pero con el poder los seres humanos se corrompen siempre y siempre los seres humanos hemos pecado. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 13, porque vamos a hablar de lo que viene, el gobierno mundial del anticristo. Esto es el anticipo nada más, como que todo se está acomodando en un lugar que va a dar paso al gobierno del anticristo. No estoy diciendo que esto va a suceder mañana. No sabemos cuánto tiempo viviremos con estas personas prácticamente gobernando al mundo, aunque se diga que las naciones son soberanas, han dejado lentamente de ser soberanas. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas. Cuando Apocalipsis o también en los profetas se lee, leemos que dice que una bestia y que tenía cabezas y que tenía cuernos son gobiernos de naciones, gobiernos puede ser de grupos que están gobernando y que gobiernan juntos, ¿no? Pueden ser estas corporaciones, puede ser eso también. Antes lo veíamos como solo naciones, pero ahora prácticamente en la parte económica las naciones están rendidas ante un grupo con mucho poder por causa del dinero, las riquezas. Y habla de cuernos con 10 diademas, está hablando de autoridad, como de realeza, está hablando de poder, son quienes gobiernan. Y la bestia es también hablando de alguien que gobierna. Y la bestia que vi, semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. ¿De quién está hablando? Está hablando, el dragón es Satanás y la bestia es el anticristo. ¿De quién ha tomado el poder y la autoridad? No de Dios, sino del dragón, que es Satanás. El gobierno del anticristo será 100% satánico, 100%. La bestia es el gobernante humano que es autoimpuesto, se impone él y establece un nuevo orden mundial. Entonces, en la actualidad tenemos este orden también, que es un nuevo orden mundial y que está gobernando con las fuerzas del poder de las riquezas y de los puntos en que se han colocado estratégicamente.
Entonces, pero el gobierno del anticristo va a ser con todo el poder concentrado en el anticristo. Hoy día todavía diera la impresión que las naciones tienen todavía algunas libertades que pueden manejar, que pueden hacer gobierno todavía. Pero cuando sea el gobierno del anticristo, no va a ser así. Va a ser un gobierno 100% totalitario. En los versículos 5 y 8 dice: también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias al anticristo. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. 42 meses. Ahí tenemos el tiempo. Cuando el Señor nos da a conocer esto, cuando Dios nos dice, esto va a pasar, bueno, le creemos a Dios, porque Dios es la verdad. Solamente Él conoce el futuro. Los astrólogos, los hechiceros, los chamanes, como querramos llamarles, son agentes y sacerdotes de Satanás. El diablo quiere imitar a Dios y quiere tener poder como Dios. Si leen Isaías, van a encontrar que lo que quiere Satanás es sentarse, poner su trono al lado de Dios. Y si pudiera él ser el Altísimo y no que Dios sea el Altísimo, eso nunca va a suceder. Nunca va a suceder. No va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Jesucristo vencerá en la batalla del Armagedón, de lo que ya hemos hablado. Si ustedes quieren saber más acerca de Apocalipsis, lo tenemos toda una serie y lo buscan como Apocalipsis y vamos más lentamente hablando de cada cosa que habla Apocalipsis acerca del futuro para nosotros los seres humanos aquí en la tierra. Pueden buscarlo y enterarse y estudiar un poco más acerca de lo que nos dice Dios en Apocalipsis. Bueno, volvamos a los versículos 5 y 8. Miren, esta persona que es el anticristo va a hablar cosas grandes, pero también blasfemias. Y dice que tiene autoridad por ese periodo de tiempo. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces es un gobierno mundial donde los santos, los cristianos, si es que nos toca vivir este tiempo, entonces tendremos que pelear con mucha más fuerza. Necesitamos los cristianos prepararnos en oración, velando, orando sin cesar en todo tiempo y también estudiando la Biblia. Al estudiar la Biblia nos fortalecemos. ¿Por qué Dios va a permitir que seamos atacados, que seamos tentados? ¿Por qué? Porque es la última prueba de los cristianos. Los que venzan, los que perseveren, esos irán a la vida eterna con Dios. Los que no venzan irán al otro lado, al otro gobierno de tinieblas. El orden mundial de Satanás sobre la tierra va a ser bastante difícil para nosotros los cristianos, pero tenemos a Dios, Él nos defenderá y tenemos al Espíritu Santo, tenemos la lámpara para que nos ilumine en las tinieblas y nos comportemos y estemos listos para ser
aquellos que nosotros nos unimos en la lucha, y la causa del reino de los cielos. El orden mundial es el gobierno del Rey de Reyes, el verdadero orden mundial, el divino, el de Dios, donde el Rey de Reyes y Señor de Señores reinará por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y aquellos que hayan perseverado, como dice Apocalipsis, al que venciere, no todos, sino los que vencen y no cometen apostasía, reinaremos con él. El final es asombrosamente maravilloso para aquellos que son fieles a Dios. Y hoy quiero decirte, si es que nunca has escuchado por qué Jesús nació y vino a la tierra, por qué el Hijo de Dios murió en la cruz, te lo explico. Dios creó todas las cosas, todo el universo entero, creó la vida en este planeta. Y cuando Adán y Eva fueran creados, eran perfectos, la creación era perfecta, completamente consagrada a Dios, y ellos tenían una relación con Dios. Los cristianos debemos mantener nuestra relación con Dios y mantenerla bien fuerte y bien firme para que cuando toque enfrentar el gobierno del anticristo, si así nos tocara, estar bien preparados. Pero Adán y Eva traicionaron a Dios, pecaron contra él, no le obedecieron y cometieron apostasía, dejaron a Dios y quedaron separados de Dios. Y cada ser humano, todos hemos nacido separados de Dios y tenemos esa naturaleza pecadora que nos lleva a caer en tentaciones. No queremos caer en tentaciones, pero la fe se debilita. No dejemos que nuestra fe se debilite. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, lo hizo por ti, por mí y por todo ser humano. Por todo ser humano, para salvarlo de la esclavitud del pecado, para salvarlo, para que pueda tener una relación con Dios, purifica los pecados, nos lava con su sangre, porque es el Cordero de Dios. Cuando una persona se acerca a Dios, es necesario que se acerque en el nombre de Jesucristo, porque Él es el único camino al Padre. No hay otro camino sino Jesucristo. Y si hoy tú estás escuchando y dices, yo no quiero estar lejos de Dios, yo quiero acercarme a Él, pero he pecado mucho. Sí, por eso vino el Señor Jesús, para salvarnos. Murió en esa cruz y resucitó y está vivo y está haciendo grandes milagros. Si tú tienes fe, el día de hoy tú te puedes acercar a Dios. Y te voy a pedir que si eso es lo que tú quieres, ser un cristiano y seguir a Jesús, entonces, si tienes fe y crees en Jesucristo, entonces ora conmigo. Bendito Señor Jesús, hoy me acerco a ti para pedirte perdón, Dios mío. ¿Cuántas veces he pecado? ¿Cuántas veces he hecho maldades? Y hoy yo me arrepiento. Me arrepiento, Señor, y vengo a ti para pedirte, así arrepentido y humildemente, perdóname. Perdóname, Dios mío, y límpiame de todo pecado, porque hoy yo me acerco a ti. Yo vengo a ti, mi Señor, y te entrego mi vida, te la entrego a ti, entrego todo mi ser para que tú reines en mí, para que tú seas mi Rey, para que tú me gobiernes, mi Señor. Gracias,
Gracias, Dios mío. Te entrego mi vida y todo mi ser. Abierto está mi corazón a ti. Y te doy gracias por escucharme, te doy gracias por perdonarme y límpiame completamente para que yo pueda tener una hermosa relación contigo. Gracias, Señor Jesús. Oro en tu precioso nombre. Amén. Amén. Gracias, mi Señor. Los felicito a ustedes que han tomado por primera vez esta decisión. Escúchenme, es la mejor decisión de su vida. Recibir a Jesucristo, Él nunca los va a dejar. Y el Espíritu Santo va a estar con ustedes, enseñándoles la Biblia. En pantalla tenemos allí los cursos bíblicos. Es necesario estudiar la Biblia, conocerla para no ser engañado y para no terminar adorando a la bestia, adorando al anticristo, sino adorando al Dios vivo, al Dios verdadero. Allí lo tienen. El primer curso es para ustedes que recién empiezan y tienen toda la información para que se comuniquen con nosotros y puedan participar de estos cursos y también de las actividades que tendremos esta semana en la Misión Bíblica Carismática. Está allí para que ustedes se conecten con nosotros y se comuniquen y puedan inscribirse y aún participar de las actividades. Bueno, llega el momento de despedirnos, pero siempre lo hacemos con oración. Gracias, Dios mío, por tu maravillosa palabra. Gracias porque tú nos enseñas la verdad, porque en medio de las tinieblas tenemos luz. Y Señor, hoy te pido por estas personas que por primera vez te han recibido como su Señor y Salvador. Dios mío, bendícelas, llénalas del Espíritu Santo, Señor. Y Señor, oramos también por aquellos que están enfermos. Señor, que fluya y fluya y fluya alrededor del mundo, en esta nación y en las naciones, mi Señor, sanidad. Sanidad en el nombre de Jesucristo. Los enfermos sean sanos, hayan milagros, Señor. Oramos por las personas que están tristes y que están de luto, pensando en sus seres queridos. Dales paz, mi Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también, Señor, oro y bendigo a esta congregación. Señor, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Señor, ilumínalos y que, Señor, no se aparten de ti, sino más bien te busquen cada día más. Gracias, Dios mío, porque tú nos escuchas y respondes nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y me despido, como siempre, con un fuerte, fuerte abrazo para cada uno y un beso. Muchas bendiciones.